En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Y como se los habíamos anunciado, en la hora de la verdad está con nosotros el doctor Jaime Arrula Paucar, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, decano de Derecho, un hombre que ha escrito una importante cantidad de libros sobre derecho colombiano y con quien queremos contar esta mañana en la hora de la verdad para analizar las decisiones del Consejo de Estado respecto al famoso decretazo, como lo han llamado los medios de comunicación, o el decreto 0639 con el que el presidente Gustavo Petro pretende convocar una consulta popular en el país. Doctor Jaime Arrula Paucar, bienvenido a la hora de la verdad. Gracias por atendernos. Bueno, para mí es un gusto estar aquí en la hora de la verdad. Un saludo muy cordial a todos los de la mesa del trabajo y por supuesto a todos los oyentes. Doctor Jaime, quisiéramos empezar por preguntarle esto que ha hecho el presidente de la República a su gobierno, sus ministros, de firmar un decreto después de haber tomado la decisión de que les parecía que había una ilegalidad en la votación que se surtió en el Senado de la República. ¿Es así de sencillo que simplemente el presidente califica de ilegal lo que ocurrió en el Senado cuando derrotaron la consulta popular y él firma con sus ministros el decreto y lo propone de una vez de cara al país? No, no es sencillo ni había antecedentes. Todo lo contrario, fue un acto bastante audaz. ¿Por qué? Porque no solamente convoca la consulta, como tú dices, esa apenas es uno de los apartes. El primero, el del artículo primero, lo primero que decreta es que declara inaplicable el concepto del Senado. Eso con fundamento en el artículo cuarto de la Constitución, que habla de la prevalencia de la Constitución sobre otras normas jurídicas. Lo que pasa es que aquí no había una norma jurídica. Aquí lo que había era un procedimiento en el Senado que, según el decreto, tiene una serie de vicios, que fue que no estaban los mismos senadores que aparecían registrados votando, que a una no la dejaron votar, que a otro le cambiaron el voto. Puede que todo eso sea o no sea. El hecho es que el resultado está en un acta. Ese resultado fue mayoritario, 49 votos contra 47, por el no a la consulta. Tiene presunción de legalidad y el único que puede controlarlo es la autoridad judicial. El presidente en este decreto se abroga esa autoridad judicial para declarar o aplicar la excepción de inconstitucionalidad por vía administrativa. Lo que pasa es que eso excepcionalmente puede hacerse, pero cuando estamos en contraposición de dos normas jurídicas. Pongo un ejemplo, que salga una ley que decreta la pena de muerte y que llegue el comandante de una estación y diga yo no la aplico porque va contra la Constitución. Pero es que aquí es un procedimiento que supone pruebas para saber si todo eso pasó. Y el presidente aquí declara la inconstitucionalidad, inaplica el concepto del Senado. Ahí es donde está la audacia. Por eso el Consejo de Estado suspende. Pero además por otra cosa, porque es que el presidente enseguida convoca la consulta popular. Y resulta que el artículo 104 de la Constitución dice muy claramente que para convocar a una consulta popular, que es un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución, nadie lo está negando, pero se establecieron dos requisitos. ¿Quién los estableció? El constituyente. ¿Y quién era el constituyente? El pueblo colombiano en 1991 eligió unos constituyentes para que declararan unas reglas del juego dentro de la democracia colombiana, y es que el Senado le hiciera contrapeso político al presidente para convocar a una consulta. Y aquí se requiere el visto bueno del Senado, y aquí no hay visto bueno, había visto malo y el presidente lo declara
inaplicable, entonces nos quedamos sin visto, ni bueno ni malo. Y para convocar a una consulta no basta el decreto del presidente con todos los ministros. Ese es apenas uno de los requisitos. El segundo requisito es el visto bueno del Senado y no lo había. Por eso el Consejo de Estado, en una demanda que le presentan de nulidad de ese decreto, decreta provisionalmente la suspensión. Tiene plena competencia para ello, asignada en la Constitución y asignada en el Código CEPACA, que es el Código de Procedimiento de la Jurisdicción Contenciosa. Allí están esas facultades y por eso yo no sé por qué el señor presidente se siente ofendido, se siente, él lo dijo, y que no estaba de acuerdo, que el Consejo de Estado no era el competente, que era la Corte Constitucional, y prácticamente dijo que acataba la decisión, pero que se sentía irrespetado, fue la palabra. Yo no sé por qué un presidente se siente irrespetado porque se aplica la Constitución. Es que el presidente de la República argumenta, entre otras cosas, que él es pues bueno, en su retórica, él dice que eres la voz del pueblo y que en ese orden de ideas se desconoce el pueblo y que quieren cercenarle al pueblo la oportunidad que tiene de tomar una decisión. Y por eso llama la atención ese choque de competencias que plantea y que quisiera preguntarle, doctor Jaime Arrubla. ¿Por qué dice entonces Gustavo Petro que no es el Consejo de Estado el que tiene que analizar el decreto? Y evidentemente lo está haciendo porque hay una demanda de nulidad, que debe ser la Corte Constitucional. Entonces, ¿acaso el Consejo de Estado es un convidado de piedra que no puede decidir sobre un decreto que tiene responsabilidad de analizar? A ver, aquí aparentemente lo que uno observa es que se quiso crear de entrada un conflicto de competencias, que a lo mejor hubiera beneficiado al gobierno. Mire que en el decreto, en uno de sus artículos definitorios, dice: envíes el presente decreto a la Corte Constitucional para lo de su competencia. ¿Cuál es la competencia de la Corte Constitucional? Está en la Constitución. La Constitución tiene un artículo que asigna las competencias de la Corte Constitucional y dice conocer de las consultas. En las consultas ya como hecho concluido, correcto. Le va a conocer la Corte de su constitucionalidad, pero es que este es un decreto de trámite, de impulso, y no le corresponde a la Corte. Es un decreto administrativo especial y el que conoce del decreto, de los decretos administrativos del presidente de la República, es el Consejo de Estado. ¿Por qué el presidente insiste en la Corte Constitucional? ¿Creerá que con eso tiene más tiempo? ¿Se siente mejor allá en mayorías? No lo sabemos. El hecho es que la Constitución es la que marca las competencias y cada uno tiene su competencia, cada loro en su estaca. La Corte Constitucional conocerá de todo el proceso de la consulta, si es que llega a darse. El Consejo de Estado, de un decreto administrativo especial, como es el que acaba de ocurrir, le corresponde su conocimiento. Y este solo es uno de los líos que tenemos acá, porque pues, entonces el presidente determina que hay una ilegalidad en lo que se tramitó en el Senado de la República, presenta él la consulta popular con sus ministros y le quiero preguntar, doctor Jaime, ¿hay alguna posibilidad que prospere algunas de las denuncias que se hicieran en contra del cuerpo de ministros por haber firmado el decreto 0639? A ver, aquí en esa exacerbación del lenguaje que tienen de parte y parte tanto el gobierno como la oposición, pues se han venido acusando de prevaricato. El prevaricato, pues es un delito que es precisamente ir en contra del orden jurídico a sabiendas, un funcionario lo contradice. Uno lee el decreto y son 30 páginas, 31, para ser precisos, llenos de argumentos. Un decreto inaudito. Arrancan pues citando a Habermas, siguen con Alexis. Demasiada erudición, pero digamos que ahí traen una teoría de interpretación de la Constitución, que era lo que tú decías que en el fondo. Hombre, que es que hay normas en la Constitución que pueden estar en contradicción.
porque hay unas normas muy claras de participación ciudadana. Es una constitución que quiere entronizar la voz del pueblo. Y llega un artículo como el 104 y para la voz del pueblo porque requiere un concepto del Senado. Entonces, tratan de decir que le dan aplicando el principio de la razonabilidad, le dan una prevalencia al, a la participación ciudadana sobre el equilibrio de poderes, el contrapeso que puso el constituyente, que él ha visto bueno del Senado. Sin embargo, yo diría que hay una contradicción abierta del orden jurídico. Pues no, hay un problema de interpretación. Entonces yo no creo que eso dé lugar para un prevaricato de los ministros. Como tampoco daba lugar el prevaricato que anunciaron contra el registrador. El registrador lo que estaba haciendo era precisamente lo que quiere hacer el presidente en el decreto, que es decir, que faltaba un requisito mucho más claro para el registrador, porque le llegó un decreto convocando una consulta sin el requisito que exige la Constitución. Bien hizo el registrador, antes fue muy prudente, que no dijo que lo inaplicaba, sino que dijo que iba a esperar a que las Cortes se pronunciaran. Ya se pronunció el Consejo de Estado, entonces el hecho indiscutible es que el 7 de agosto no va ninguna consulta. Estamos hablando con el doctor Jaime Arrula Paucar, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Jaime Arrula, una pregunta que seguro usted la ha resuelto tantas veces en la academia y que vale la pena que la resuelva aquí con nosotros al aire. ¿Acaso el artículo 4 de la Constitución Política está por encima de la separación de poderes y del Estado de Derecho y de las reglas de juego preestablecidas en la Constituyente? No, de ninguna manera. Es que la prevalencia de la Constitución es la ley de leyes, es norma de normas. Eso no es de la Constitución del 91, eso es de la Constitución anterior y eso es un principio del derecho constitucional. La Constitución es la base fundamental, es nuestro pacto fundamental, pero es que no nos olvidemos que en ese pacto fundamental intervino el pueblo, porque eligió los constituyentes y se diseñó una cosa. Se diseñó una participación de las ramas del poder público para equilibrar el poder. Es que el poder se controla a través de los pesos y los contrapesos. Eso es lo que se llama un Estado de Derecho. Entonces el presidente no puede desconocer esos pactos cada vez que quiere hacer algo invocando al pueblo. Eso sería, una regresión a un estado primitivo. Es que el pueblo se puede convocar, claro, como el mismo pueblo dijo que lo convocaran. ¿Y dónde lo dijo? Me convocan a través de un plebiscito o de una asamblea constituyente o a través de una consulta, pero cumpliendo estos requisitos. Ahí quedaron consignados en la Constitución. Entonces no podemos acostumbrarnos a que cada vez que el presidente le estorban las instituciones, porque la frase lo oímos, si las instituciones no funcionan para yo hacer mi reforma, entonces cambio las constituciones, cambio las instituciones. Para eso es que quiere la constituyente, porque no es para sacar la reforma laboral, esa ya la sacó el Congreso, es para modificar las constituciones. ¿Y qué es lo que le va a modificar a las constituciones? Pues poder ir al pueblo directamente, sin que tengan que hacer los contrapesos los demás poderes políticos. Esto sí sería el acabose, porque es que sería entrar en el gobierno de los decretazos, correcto. Es decir, no me hacen caso, entonces convoco al pueblo a un decreto sin que nadie me controle y que sea el pueblo el que señale esta cosa. Eso es volver al siglo XIX. Acordémonos que así gobernaba Napoleón. Así se hizo elegir cónsul, así se hizo después de elegir cónsul la perpetuidad y así se hizo elegir emperador. Esto significaría nada más y nada menos que en Colombia cambiáramos el sistema y pasáramos de un sistema ya presidencialista bastante recargado que tenemos y con bastantes problemas por ese poder que le damos al presidente, a pasar ya a una
democracia plebiscitaria cada vez que el presidente quiera acudir al pueblo, como nos tienen con esa amenaza desde hace rato. No, es que aquí hay constitución y la constitución hay que cumplirla. Doctor Jaime Arrula, dos conceptos quiero preguntarle por último y le agradezco de verdad el tiempo que nos ha dispensado. Ha sido muy bien recibido por toda la audiencia. Más de 4.500 personas conectadas en directo a la hora de la verdad. Gracias por acompañarnos y pasen la voz. Seguimos al aire. El presidente Petro y su ministro Eduardo Montealegre juegan con dos términos. El primero de ellos, Asamblea Nacional Constituyente, y el segundo, Asamblea Popular Constituyente. La una con arraigo constitucional y la otra, pues no sé de dónde la están sacando o cómo la pretenden. Su visión frente a ese juego que hacen con las dos palabras. Yo le digo dónde la están sacando la Asamblea Popular Constituyente, que no está en la Constitución, del cubilete, correcto. Eso es una sutil manera que presenta el ministro, que es una persona muy inteligente, muy preparada, muy hábil, y obviamente es el ministro del gobierno que quiere acudir directamente al pueblo. Es una forma que encuentran para convocar a una constituyente sin tener que pasar por el Congreso. No se olvide que es que la Asamblea Constituyente como mecanismo para reformar la Constitución está reglamentada en la misma Constitución y dice que tiene que convocarla a una ley de la República. Entonces lo que están es volviendo a la teoría general del principio de participación ciudadana para decir que eso se puede convocar directamente con firmas. Y sin pasar por el Congreso. Yo creo que ese mecanismo no existe. Obviamente en reformas de la Constitución y la misma constituyente que sacó la Constitución actual del 91, pues no estaba prevista en la Constitución del 86, correcto. Eso fue un momento constitucional donde la Asamblea se convocó con la séptima papeleta y se creó una circunstancia de hecho. No sé si es lo que quiere llegar el doctor Montealegre a vivir otro momento constitucional. La Constitución del 91 requiere muchas reformas. Yo creo que estamos en un presidencialismo exagerado, pero yo creo que debemos citar a una Asamblea Nacional Constituyente como está prevista en la Constitución cuando sea el momento político para ello, buscar consensos, arreglar lo que no nos está funcionando de esa Constitución. Pero lo de la Asamblea Popular Constituyente, eso sí que es una novedad sacada del cubilete. Doctor Jaime Arrula Paucar, muchísimas gracias por atendernos y esperamos poderlo consultar más seguido aquí en La Hora de la Verdad. Con todo el gusto, ha sido un placer estar en La Hora de la Verdad. Un saludo muy cordial a todos sus oyentes. Muchísimas gracias. El doctor Jaime Arrula Paucar, exsecretario jurídico de la Presidencia de la República en el gobierno del doctor Andrés Pastrana y magistrado de la Corte Suprema de Justicia en Colombia. En segundos, regresamos para hablar desde Europa con un diputado que ha dicho unas cuantas verdades sobre lo que está pasando en Colombia. El doctor Jorge Martín Frías, diputado del Parlamento Europeo, estará con nosotros en breve, aquí en La Hora de la Verdad. ¿Quieres fortalecer tus habilidades y crecer laboralmente? En Corsubsidio te ofrecemos más de 30 cursos de formación sin costo en TIC, idiomas, Excel, finanzas personales y más, con el acompañamiento de aliados expertos en educación. Inscríbete y haz hasta 3 cursos al año. Corsubsidio, juntos lo hacemos posible. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio.